El periodista Antonio Naranjo, ampliamente reconocido por su estilo directo y su capacidad para generar debates intensos, protagonizó un encendido enfrentamiento en el programa En Boca de Todos, dejando claro por qué es una figura clave en la esfera mediática española. En esta ocasión, Naranjo se cruzó con Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, en una discusión que rápidamente se tornó uno de los momentos más comentados del programa. El eje del debate giró en torno a un tema especialmente polémico: el derecho de los colectivos antiabortistas a exponer sus opiniones en el Congreso. Espinar sostuvo con firmeza que permitir a estos grupos un espacio para manifestarse significaría dar cabida a planteamientos que, según él, implican un retroceso en los derechos adquiridos por las mujeres tras décadas de lucha. Desde su perspectiva, estas posturas no solo son conservadoras, sino que también representan una amenaza para el progreso social, por lo que defendió que no deberían tener cabida en un espacio de representación pública. Sin embargo, la réplica de Naranjo fue contundente, dejando en claro su posición como defensor de los principios básicos de la democracia. Con su característico tono firme y sin rodeos, argumentó que el pilar fundamental de una sociedad democrática es garantizar que todas las voces puedan ser escuchadas, incluso aquellas que generan incomodidad o rechazo en una parte de la ciudadanía. Para Naranjo, la esencia de una democracia reside precisamente en la pluralidad de opiniones y en el respeto por la diversidad ideológica, aunque estas posturas sean impopulares o controversiales. Durante su intervención, subrayó que intentar silenciar a ciertos colectivos bajo el argumento de que sus ideas no son acordes con los tiempos actuales equivale a erosionar los principios de igualdad y libertad de expresión que deben regir en cualquier sistema democrático. Según él, la exclusión de estas voces abre la puerta a un precedente peligroso que, de ser aplicado a otros casos, podría ser utilizado para censurar cualquier tipo de disidencia o crítica. El intercambio entre ambos no solo puso de manifiesto las profundas diferencias ideológicas entre Naranjo y Espinar, sino que también dejó al descubierto un debate más amplio sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de las instituciones democráticas en garantizar espacios para el diálogo. A medida que la discusión avanzaba, la tensión se palpaba en el plató, reflejando la relevancia y la emotividad de un tema que sigue dividiendo a la opinión pública en España. El momento más tenso y memorable del debate llegó cuando Antonio Naranjo, fiel a su estilo directo, lanzó una afirmación que dejó a Ramón Espinar visiblemente descolocado y sin palabras. Con un tono que combinaba ironía y precisión, el periodista declaró: "Los únicos que han intentado asaltar el Congreso son tus amigos", en clara referencia a las protestas y movilizaciones impulsadas en su día por sectores de la izquierda radical, algunos de ellos vinculados ideológicamente a Podemos. Esta observación, cargada de intencionalidad y sagacidad, no solo desarmó el discurso de Espinar, sino que también puso en evidencia una contradicción clave en sus argumentos, al cuestionar su defensa de limitar ciertas expresiones mientras guarda silencio sobre acciones que vulneran el mismo espacio democrático que dice proteger. El comentario de Naranjo cayó como un golpe seco en el plató, generando una incomodidad palpable en Espinar, quien intentó sin éxito articular una respuesta coherente ante la contundencia de la afirmación. Este giro en la discusión capturó de inmediato la atención tanto de los presentes en el programa como de la audiencia, que observaba cómo el exdirigente de Podemos se encontraba visiblemente afectado por la referencia directa a una de las mayores polémicas asociadas a ciertos sectores de su entorno político. Mientras Naranjo mantenía una postura firme y segura, otros participantes del programa intentaron intervenir para calmar los ánimos y reconducir la conversación hacia un tono más conciliador. Sin embargo, el intercambio ya había alcanzado un nivel de intensidad que no dejó a nadie indiferente, dejando claro que este choque de posturas trasciende las diferencias individuales entre ambos contendientes y refleja las tensiones ideológicas más amplias que dominan el panorama político español. Este enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar no es un hecho aislado, sino parte de una serie de debates televisivos donde ambos han cruzado argumentos en torno a cuestiones políticas y sociales de gran relevancia. En un episodio anterior, también en el programa En Boca de Todos, el tema de discusión fue el gasto público en proyectos que Naranjo describió como chiringuitos ideológicos. Durante ese debate, Espinar defendió estas iniciativas como herramientas necesarias para redistribuir la riqueza, argumentando que son fundamentales para garantizar ciertos derechos sociales. Sin embargo, Naranjo aprovechó la oportunidad para señalar lo que percibe como una contradicción en el discurso del exdirigente de Podemos. Hablas de redistribuir la riqueza, pero te callas cuando se trata de justificar que algunos vivan del cuento con dinero público, afirmó el periodista con contundencia. Estas palabras, que no tardaron en generar un intenso intercambio de opiniones en el plató, pusieron a Espinar en una posición incómoda, obligándolo a responder con una acusación de populismo dirigida hacia Naranjo. Pero el periodista, conocido por su habilidad para mantener el control de los debates, respondió con rapidez y firmeza.
Populismo es querer decidir quién puede hablar y quién no en un espacio que pertenece a todos los ciudadanos, replicó, desmontando la acusación y centrando nuevamente el foco en la importancia de la libertad de expresión en democracia. Con esta intervención, Naranjo no solo reafirmó su postura, sino que también dejó al descubierto lo que, a su juicio, son las incoherencias en el discurso de Espinar. Este tipo de enfrentamientos no solo evidencian las diferencias ideológicas entre ambos, sino que también reflejan una tensión más amplia entre dos formas de concebir el debate público y la gestión de los recursos del Estado. Mientras que Espinar insiste en la necesidad de reforzar estructuras que él considera esenciales para el bienestar social, Naranjo cuestiona la eficacia y el verdadero propósito de estas iniciativas, argumentando que muchas de ellas terminan beneficiando a unos pocos en lugar de servir al interés general. La capacidad del periodista para exponer estas contradicciones y confrontar ideas en un tono directo y sin rodeos ha consolidado su reputación como una figura clave en el análisis político, capaz de generar discusiones que trascienden el ámbito televisivo y alimentan el debate público en las redes sociales y en otros espacios de opinión. La reciente intervención de Antonio Naranjo en el debate televisivo destacó nuevamente su habilidad para enfrentarse a discusiones de alta intensidad, consolidándolo como una de las figuras más influyentes y desafiantes del panorama mediático actual. En este enfrentamiento, Naranjo no solo evidenció las inconsistencias en los planteamientos de Ramón Espinar, sino que también trajo al centro del debate una cuestión clave que sigue siendo objeto de controversia en la sociedad contemporánea: el delicado equilibrio entre proteger la libertad de expresión y garantizar la promoción de derechos sociales. A lo largo de su intervención, Naranjo se mostró firme en su defensa de la democracia como un espacio donde todas las opiniones, sin importar cuán controvertidas puedan ser, tienen el derecho de ser expresadas y debatidas. Para él, la pluralidad de voces, incluso aquellas que generan incomodidad o rechazo, es una condición indispensable para el funcionamiento saludable de cualquier sociedad democrática. Este argumento contrastó directamente con la postura de Espinar, quien sostenía que ciertas ideas, como las defendidas por los colectivos antiabortistas, representan un retroceso y no deberían tener cabida en foros como el Congreso. La réplica de Naranjo fue contundente y dejó claro su punto de vista: limitar la participación de voces, por polémicas que sean, es incompatible con los principios fundamentales de una democracia que aspire a ser inclusiva y respetuosa de las diferencias. El periodista puso especial énfasis en señalar que, en una sociedad plural, no se trata de aceptar o compartir todas las ideas, sino de permitir que éstas sean expuestas y discutidas. Según Naranjo, negar este derecho equivale a socavar las bases mismas del sistema democrático, que se construye sobre la premisa de que la confrontación de ideas, por muy opuestas que sean, enriquece el debate público y fortalece la convivencia. Esta perspectiva no solo fue una defensa apasionada de la libertad de expresión, sino también una crítica implícita a la creciente tendencia a silenciar opiniones consideradas incómodas o incorrectas desde un prisma ideológico, una práctica que, en palabras de Naranjo, resulta peligrosa y antidemocrática. Por otro lado, el periodista no perdió la oportunidad de destacar lo que, a su juicio, son contradicciones inherentes en el discurso de Espinar. Mientras este último justificaba la exclusión de ciertas posturas en nombre del progreso y los derechos sociales, Naranjo subrayó que esa lógica puede abrir la puerta a peligrosas arbitrariedades. ¿Quién decide qué opiniones son aceptables y cuáles deben ser censuradas? Este cuestionamiento fue central en la intervención de Naranjo, quien insistió en que otorgar ese poder a cualquier individuo o institución puede llevar a abusos y manipulaciones que, lejos de proteger a la sociedad, terminan dañándola. El enfrentamiento también resaltó cómo estos debates no son meras disputas ideológicas, sino reflejos de tensiones más profundas que atraviesan la sociedad. La cuestión de cómo equilibrar el respeto a los derechos sociales con la protección de las libertades individuales es un desafío constante en un mundo cada vez más polarizado. Mientras que Espinar representaba una postura que priorizaba los derechos sociales, aunque eso implicara restringir ciertos discursos, Naranjo defendió con vehemencia que ambos principios no son excluyentes y pueden coexistir en un marco de respeto y diálogo abierto. En última instancia, la intervención de Antonio Naranjo no solo reafirmó su lugar como un periodista dispuesto a desafiar las narrativas predominantes, sino que también puso en evidencia la necesidad de reflexionar sobre los límites y las responsabilidades que conlleva el ejercicio de la libertad de expresión. En una sociedad diversa y compleja, estos debates no solo son necesarios, sino imprescindibles para avanzar hacia una convivencia más justa y equitativa, en la que todos, sin importar sus ideas, puedan tener un lugar en la conversación pública. El enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar ha servido para resaltar una crítica que a menudo se dirige hacia el exdirigente de Podemos: su aparente dificultad para mantener argumentos sólidos frente a una réplica bien estructurada y basada en principios fundamentales. En este caso, la postura de Espinar, que abogaba por limitar la participación de ciertos colectivos en el debate público bajo el argumento de proteger el progreso social, fue cuestionada con firmeza por Naranjo.
El periodista, en una intervención que combinó contundencia y lógica, subrayó que la esencia de una verdadera democracia reside en su capacidad para acoger una pluralidad de voces, incluso aquellas que son incómodas o impopulares. Naranjo dejó claro que la democracia no puede ser entendida como un espacio donde solo las opiniones mayoritarias o consideradas correctas tienen cabida. Por el contrario, insistió en que su fortaleza radica precisamente en la posibilidad de que diferentes puntos de vista coexistan y se enfrenten en un marco de respeto y diálogo. Para él, excluir ideas bajo la premisa de que no se alinean con ciertos ideales de progreso social no solo es contrario al espíritu democrático, sino que también puede abrir la puerta a un peligroso precedente de censura y arbitrariedad. Este debate, como otros en los que ambos han coincidido, volvió a evidenciar las profundas diferencias ideológicas que separan a Naranjo y Espinar, pero también puso de manifiesto un aspecto crucial: las tensiones inherentes a la construcción de un discurso político en un espacio mediático donde los argumentos deben sostenerse no solo frente a la audiencia, sino también ante los oponentes. Espinar, en su intento por justificar su postura, se encontró con un periodista que, con habilidad dialéctica, desarmó sus planteamientos al exponer las contradicciones que subyacen en ellos. El intercambio no solo dejó al descubierto las divergencias personales y políticas entre ambos, sino que también planteó preguntas más amplias sobre los límites y las posibilidades del debate público en una sociedad plural. ¿Es posible construir un discurso político sólido sin caer en la exclusión de ciertas voces? ¿Cómo se garantiza el equilibrio entre la protección de derechos sociales y la defensa de la libertad de expresión? Estas cuestiones, presentes en el trasfondo del enfrentamiento, reflejan los retos actuales de una democracia que busca adaptarse a los desafíos de un mundo cada vez más polarizado. En este contexto, el papel del espacio mediático como escenario para estos debates adquiere una relevancia especial. Los programas de televisión, al reunir a figuras de distintas corrientes ideológicas, no solo amplifican las diferencias, sino que también se convierten en laboratorios donde las ideas se ponen a prueba y se enfrentan al escrutinio público. Este último encuentro entre Naranjo y Espinar es un ejemplo de cómo estos escenarios pueden tanto exponer las contradicciones de un discurso como reforzar la importancia de sostener argumentos sólidos y coherentes en el ámbito político. Finalmente, el choque entre ambos no solo resalta las tensiones propias del debate político contemporáneo, sino que también invita a reflexionar sobre el papel de los líderes y comunicadores en la construcción de una democracia más robusta. Mientras que Naranjo defendió una visión que prioriza la apertura y el respeto por todas las opiniones, Espinar pareció atrapado en una postura que, aunque bien intencionada en su búsqueda de justicia social, resultó limitada al enfrentarse a una argumentación basada en los principios democráticos más básicos. Este intercambio no solo reforzó la percepción de Naranjo como un comunicador incisivo, sino que también evidenció los desafíos que enfrentan figuras públicas como Espinar al intentar sostener discursos que, al ser examinados de cerca, pueden revelar grietas conceptuales difíciles de ignorar. Estos enfrentamientos han consolidado a Antonio Naranjo como una figura destacada y polémica dentro del panorama mediático español, reforzando su posición como un referente del periodismo incisivo y directo. Su capacidad para confrontar discursos predominantes, sin temor a desafiar posiciones que gozan de cierto respaldo social o político, lo ha convertido en un símbolo para aquellos que valoran la crítica rigurosa y la defensa de los principios democráticos, incluso en temas que generan gran controversia. Este estilo, caracterizado por su habilidad para desarmar argumentos en tiempo real, ha fortalecido su reputación como un comunicador dispuesto a asumir riesgos en un entorno mediático cada vez más polarizado. Por otro lado, este tipo de enfrentamientos también sirven como un espejo que refleja las dificultades de algunos representantes políticos, como Ramón Espinar, para sostener sus posturas cuando son sometidas a un escrutinio detallado y directo. La habilidad de Naranjo para identificar y exponer contradicciones en tiempo real deja al descubierto las debilidades de discursos que, aunque bien intencionados, a menudo carecen de la solidez necesaria para resistir un análisis crítico. Esto no solo pone en jaque la credibilidad de figuras como Espinar, sino que también invita al público a cuestionar la validez de ciertas narrativas que son presentadas como incuestionables. El episodio, lejos de ser un incidente aislado, se suma a una lista cada vez más larga de momentos en los que los debates televisivos han demostrado ser un espacio crucial para revelar las inconsistencias y fragilidades de los discursos políticos. Estos encuentros, además de ofrecer entretenimiento y generar polémica, cumplen una función esencial en la dinámica democrática, al obligar a los líderes y representantes a justificar sus posiciones ante un público que espera argumentos sólidos y bien fundamentados. En el caso de Espinar, el enfrentamiento con Naranjo subrayó una desconexión entre el idealismo de sus planteamientos y la realidad práctica de las políticas que defiende. Mientras intentaba argumentar a favor de limitar la expresión de ciertos colectivos en nombre del progreso social, Naranjo lo confrontó con el principio democrático de igualdad de oportunidades para todas las voces, dejando en evidencia la tensión entre sus propuestas y los valores fundamentales de una sociedad abierta.
Estos debates no solo tienen implicaciones inmediatas en la percepción pública de las figuras involucradas, sino que también destacan la importancia de los medios de comunicación como espacios de deliberación y contraste de ideas. En un momento en que la polarización y la desinformación amenazan con erosionar la calidad del debate público, la capacidad de comunicadores como Naranjo para cuestionar y desmenuzar los argumentos de sus oponentes se vuelve un recurso valioso para mantener viva la esencia de la democracia deliberativa. En última instancia, este tipo de enfrentamientos ilustran tanto la fortaleza como las debilidades del debate público contemporáneo. Por un lado, permiten a figuras como Antonio Naranjo consolidar su papel como defensores de la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Por otro, exponen la necesidad de que los representantes políticos afiancen sus argumentos y aprendan a navegar en un entorno mediático donde los discursos vacíos o inconsistentes no solo son cuestionados, sino que también tienen el potencial de ser desmantelados frente a millones de espectadores. Este balance, aunque incómodo para algunos, es esencial para el fortalecimiento del tejido democrático en una sociedad plural y diversa. Más allá de las opiniones personales de los participantes en este intenso intercambio, el enfrentamiento entre Antonio Naranjo y Ramón Espinar destaca la necesidad de preservar espacios abiertos para la discusión pública, donde sea posible debatir ideas complejas sin caer en la censura ni en el ataque personal. Este tipo de escenarios son fundamentales para el fortalecimiento del tejido democrático, ya que permiten a los ciudadanos evaluar diferentes perspectivas, detectar contradicciones y formarse opiniones informadas sobre temas de relevancia social. El caso concreto de este debate sirve como un ejemplo claro de cómo la confrontación de posturas, aunque a menudo acalorada, puede aportar valor al diálogo público. Antonio Naranjo, con su enfoque directo y crítico, representa una defensa firme de la libertad de expresión como pilar esencial de la democracia, argumentando que todas las voces, incluso aquellas que resulten incómodas o impopulares, tienen derecho a ser escuchadas. Por otro lado, Ramón Espinar, con su insistencia en priorizar ciertos derechos sociales, plantea una cuestión igualmente válida sobre el impacto de ciertos discursos en el bienestar colectivo. Sin embargo, esta confrontación también expone los retos inherentes a encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad social. En un entorno donde las narrativas pueden influir significativamente en la opinión pública, se hace evidente la necesidad de un enfoque cuidadoso que garantice tanto el respeto por las opiniones divergentes como la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Este equilibrio, aunque difícil de alcanzar, es esencial para una sociedad plural y democrática. El enfrentamiento entre Naranjo y Espinar pone en evidencia las tensiones inherentes al debate político contemporáneo, donde las líneas entre la libertad de expresión, el discurso responsable y las restricciones legítimas a ciertos planteamientos pueden resultar difusas. Este tipo de debates no solo son un reflejo de las divisiones ideológicas actuales, sino también una oportunidad para que los actores políticos y mediáticos redefinan las reglas del diálogo público, asegurando que estas discusiones sean productivas y respetuosas. En última instancia, la interacción entre ambos participantes subraya la relevancia de mantener espacios donde se puedan explorar y discutir ideas de manera abierta. El verdadero valor de la democracia radica en la capacidad de su ciudadanía para escuchar, cuestionar y evaluar distintas posturas, construyendo un consenso que respete tanto la diversidad de pensamientos como los principios fundamentales de equidad y justicia. Este tipo de enfrentamientos, aunque polarizantes, son una parte integral de este proceso. Si esta noticia te ha resultado interesante y quieres seguir informado sobre los temas más relevantes y polémicos del momento, no olvides suscribirte a Visión Política. Dale un like a este vídeo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. También puedes unirte como miembro para acceder a ventajas exclusivas. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.